Hola a todos, buenas tardes. Os doy la bienvenida a la segunda jornada del Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología. En primer lugar, agradeceros a todos estar al otro lado, agradecer a la sociedad la invitación para participar en esta mesa y su enorme esfuerzo a la Junta de organizar este congreso y llevarlo a cabo. Agradecer a los patrocinadores de esta mesa por su apoyo no condicionado, a Bayer, a Boehringer Ingelheim, a Daiichi Sankyo y a la alianza Pfizer-Bristol. Y agradecer a los ponentes que hayan aceptado participar en esta mesa. Espero que esta mesa os sea de interés. Hemos preparado un formato dinámico con una serie de preguntas que surgen día a día en práctica clínica. Podéis plantear más preguntas a través de la página web del Congreso, a través de Twitter con el hashtag ESVC21, ya no solo de las preguntas que nosotros hemos planteado, sino también de cualquier escenario que consideréis interesante. Si tenemos tiempo, lo comentaremos. Y sin más dilación, vamos a empezar. Os voy a presentar a los ponentes que tenemos esta tarde. Tenemos al doctor Vicente Bertomeu, del Hospital Universitario de San Juan, la doctora Ruth Sánchez, del Hospital Virgen de los Ríos de Alcoy, y el doctor Juan Cosín, del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Gracias, Quique. Y sin más dilación, vamos a dar comienzo a la mesa porque hay mucho que comentar y el tiempo va a estar ajustado. Y la primera de las preguntas es ¿cómo debe ser el manejo de la anticoagulación periablación de fibrilación auricular? Doctor Bertomeu. Bueno, muchas gracias, Quique, por la introducción y por las preguntas. En cuanto al manejo de la anticoagulación en el escenario de la ablación, en realidad ha cambiado poco respecto a las recomendaciones que teníamos previamente. Ya sabemos desde hace tiempo que es más seguro y más eficaz también no hacer terapia puente y no interrumpir la anticoagulación en las horas o en los días previos a la ablación. Esto se sabía con los antivitamina K, con la warfarina, y luego pues también ha habido ensayos clínicos dedicados a demostrar la eficacia y la seguridad de los anticoagulantes directos en comparación con la warfarina. Y las últimas recomendaciones que teníamos era de realizar la intervención con la anticoagulación ininterrumpida. Esto en las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, las últimas recomendaciones que han salido hace pocos meses en relación a los anticoagulantes directos, hay un pequeño cambio, un pequeño matiz con respecto a las recomendaciones previas. Inicialmente, ya hace muchos años, se planteaba el puente con heparina, se ha pasado a una anticoagulación oral ininterrumpida, inicialmente con antivitamina K y luego también con los anticoagulantes directos, pero ahora las últimas recomendaciones son de establecer una mínima interrupción que normalmente coincide con eliminar la toma de la mañana previa a la intervención, de forma que las recomendaciones que establecen las guías serían: cuando estás con antivitamina K, intentar hacer el procedimiento con un INR de entre 2 y 2,5. Y si es un anticoagulante directo, que la última toma sea la de la noche previa, de forma que en los pacientes que están tomando un anticoagulante directo que se toma cada 12 horas, saltarte la dosis de la mañana. Sin embargo, en los anticoagulantes que se toman una vez al día, se aconseja que no se tome la dosis de la mañana y que se tome la dosis de la noche. Y cuando el paciente estaba tomando el anticoagulante una vez al día y era por la mañana, aconsejan que hagamos una transición y que la pasemos a la noche en un plazo de 7 o 10 días antes de la ablación. Esta recomendación la hacen en relación a subanálisis, que realmente no eran objetivos preespecificados en los estudios, pero han valorado los pacientes que sí tenían complicaciones hemorrágicas en relación al procedimiento. Y, por ejemplo, pues aquí tenemos datos, un ejemplo como puede valer como en los demás estudios, pero en el estudio RECIRCUIT hubo 5 complicaciones hemorrágicas en relación con más de 20 en el brazo de la warfarina, y en el brazo de dabigatran 155 complicaciones hemorrágicas, y todas ellas el paciente había tomado la última dosis de dabigatran en menos de 8 horas, la mayoría menos de 4 horas antes del procedimiento. Y ellos plantean la opción de retrasar en la medida de lo posible la última toma del anticoagulante en relación con el procedimiento. Perfecto. Vicente, mientras van entrando preguntas, yo tengo una pregunta práctica. ¿Cuándo realizáis eco transesofágico antes de la ablación? ¿Y qué hacer si
desafortunadamente encuentras un trombo en ese contexto? Bueno, lo primero decir que el eco transesofágico, en principio, la mayoría de guías y documentos de consenso recomiendan realizar un eco transesofágico en todo paciente que tenga un CHAS-VAS de 1 o superior y que vaya a someterse a una ablación. En la práctica lo preferimos hacer en todos los pacientes, pero no necesariamente un eco transesofágico. Sabéis que la ablación de la filación auricular muchas veces va acompañada o normalmente va acompañada de una técnica de imagen para hacer una caracterización de cómo es la anatomía venosa, y aprovechamos también para ver la opacificación de la orejuela. Nosotros, por ejemplo, hacemos un TAC como técnica de primera elección antes de la ablación y tenemos pues, bueno, un acuerdo con los compañeros de radiología de forma que nos permiten, nos dejan 2 huecos a primera hora de la mañana los días que vamos a hacer ablación de filación auricular para que se haga el TAC el mismo día de la ablación. Con esto, si vemos que hay una opacificación completa de la orejuela, es verdad que requiere unos protocolos específicos porque tiene una opacificación un poco más tardía, pero cuando se ve perfectamente. Y si vemos que no hay ningún trombo con el TAC, pasamos directamente al procedimiento. Si vemos un trombo en el TAC, nunca hacemos la ablación, siempre la posponemos y la realizamos pues cuando han pasado al menos 3 semanas después de una correcta anticoagulación. Y ahí estaría un poquito el kit de la pregunta, ¿no? Que los pacientes en teoría han venido ya bien anticoagulados. Sí. Nosotros, como norma, no mantenemos nunca la misma pauta con la que el paciente estaba antes de tener un trombo, ¿no? Si estaba con antivitamina K, por supuesto pasamos a un anticoagulante de acción directa con dosis altas. Y si estaba con un anticoagulante de acción directa y estaba con la dosis correspondiente, que debería ser lo habitual, pues pasamos a otro. Esto es algo empírico, pero bueno, la idea es un poco no utilizar lo mismo que no te ha funcionado la primera vez, ¿no? Ahí sí que hacemos un poco de distinción entre antidieza y dabigatran. Si estaba con una antidieza, pensamos que a lo mejor tiene más sentido cambiar a dabigatran, que probablemente por los mecanismos de acción pues puedas esperar un resultado un poco más distinto. Pero bueno, esto es algo totalmente empírico, basado pues, en una decisión clínica que no está avalada por estudios. Muy bien, muy bien. Perfecto, pues pasamos al siguiente de los escenarios. Animaros también, Juan, Ruth, cualquier pregunta o comentario que tengamos en cualquiera de las preguntas, animaros. Y pasamos al siguiente escenario. Paciente portador de bioprótesis. ¿Se pueden utilizar anticoagulantes de acción directa? Sí, no. Doctor Cosín. Muchas gracias, Quique. Bueno, muchas gracias a todos. Un placer estar aquí viéndonos las caras, que la verdad es que hacía tiempo, se echaba de menos este inicio, esta nueva toma de contacto con vosotros. Y muchas gracias a los que estáis al otro lado de la pantalla por estar siguiéndonos, especialmente a la Sociedad Valenciana de Cardiología y a todos los que habéis apoyado esta mesa. Bueno, una pregunta muy interesante, porque esto lo vemos y aparte, si me lo llegas a hacer unos meses atrás, no sé qué decirte. Ahora por lo menos hay datos de estudios que han ido saliendo en los últimos meses. Un estudio muy interesante es el estudio River. El estudio River es un estudio brasileiro, un estudio hecho en Brasil, más de 1000 pacientes, pocos más, pero más, que tenían una bioprótesis en posición mitral y se randomizaban a rivaroxaban o warfarina. Y bueno, esto que parecía que estaba proscrito, porque prótesis biológica además en posición mitral, oye, pues sale fenomenal, ¿no? Los pacientes con rivaroxaban tenían menos eventos en global, el endpoint principal era menor en los pacientes con rivaroxaban frente a los de warfarina, lo cual buenas noticias, y todos los endpoints por separado había una tendencia no significativa a menos eventos con rivaroxaban. Por lo tanto, muy buenos resultados para esta población de bioprótesis en posición mitral con rivaroxaban, que tal vez se pueda hacer extensible al resto de ACOTs, pero por lo menos el dato lo tenemos con rivaroxaban y ya dio resultados muy buenos. Pero ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, también con el mismo fármaco, rivaroxaban, en una población que no tiene nada que ver con esta, porque eran pacientes que no tenían indicación de estar anticoagulados, pacientes que se les ponía una TAVI y se randomizaban al tratamiento clásico de doble terapia antiagregante versus 10 miligramos de rivaroxaban más aspirina. Bueno, el estudio se tuvo que parar precozmente por un exceso de eventos en el grupo de rivaroxaban. Claro,
lo que yo me pregunto es por qué a pacientes que no tienen indicación de anticoagular se les anticoagula, ¿no? Que ahí yo creo que es donde está el problema. Pero lo que sí que parece claro es que por lo menos en pacientes que se les vaya a someter a una TAVI, la anticoagulación, al menos con Rivaroxaban, no es una buena indicación si no tienen la indicación de estar anticoagulados. Y luego, más recientemente, hace escasamente unas semanas, en la ACC se presenta el estudio Atlantis. El estudio Atlantis es lo mismo, pacientes con TAVI que se randomizan a Apixaban versus tratamiento convencional. Lo interesante de este estudio frente al anterior es que en el anterior era pacientes sin indicación de estar anticoagulados. En estos hay un subgrupo de pacientes que sí que tenían la indicación de estar anticoagulados y otro subgrupo que no tenían la indicación de estar anticoagulados. Los que tenían indicación de estar anticoagulados se comparaba Apixaban versus antivitamina K y los que no la tenían, Apixaban versus doble o triple terapia. En los que no tenían indicación de estar anticoagulados, bueno, pues en el endpoint primario no hay diferencias, ni a favor de Apixaban ni a favor de AVK, no hay diferencias. En los endpoints por separado sí que hay una tendencia a más eventos. En el endpoint combinado de muerte, ictus o embolismo sistémico hay más eventos en el brazo de Apixaban. Y en lo que es seguridad, eventos hemorrágicos, no hay diferencia si utilizamos Apixaban o utilizamos el tratamiento convencional, que es la doble terapia antiagregante y luego la única, o sea, terapia antiagregante única con clopidogrel. Lo que sí que hay y lo que sí que tiene una ventaja es el Apixaban en reducción de trombosis de los velos de la bioprótesis. Esto también se vio en el estudio Galileo con Rivaroxaban. Parece que los anticoagulantes de acción directa protegen la trombosis de la válvula o las microtrombosis de la válvula, pero el significado clínico de esto no lo tenemos claro. Por lo tanto, yo no sacaría gran ventaja de esto. Y en el grupo de pacientes del Atlantis que sí que tenían indicación de estar anticoagulados, bueno, pues Apixaban se muestra muy parecido a warfarina, perdón, al tratamiento estándar, que en este caso era warfarina mayoritariamente, con una tendencia no significativa a menos sangrados y con una tendencia también no significativa a menos trombosis de la válvula. Para resumir y para llevarnos ideas claras a la consulta, me preguntabas prótesis biológica, pero añado las prótesis mecánicas, ya lo tenemos claro desde el Realign, que no hay que utilizar con prótesis mecánica anticoagulantes de acción directa. Pacientes con estenosis mitral moderada o severa, las guías dicen que está contraindicado, pero no porque sea malo, sino por falta de datos. Hay un registro coreano de práctica clínica con muy buenos resultados para anticoagulantes de acción directa frente a AVK, pero es un registro de práctica clínica y de ahí no podemos sacar muchas conclusiones. En pacientes con bioprótesis y más después del estudio River, no hay duda que sí que lo podemos utilizar. Aquí las guías dicen después de 3 meses del posoperatorio. En el estudio River había casi un 20% de pacientes que se incluían con Rivaroxaban en los 3 primeros meses del posoperatorio. Por lo tanto, esto también es a explorar o puede cambiar. Y en el resto de valvulopatías, pues podemos utilizar anticoagulantes de acción directa sin problemas. Y lo mismo que con la TAVI en pacientes que sí que tengan indicación de estar anticoagulados, sí que podremos utilizar anticoagulantes de acción directa como alternativa a los AVK. Yo creo que esto más o menos resume lo que me preguntabas. Sí, yo creo que el resumen es perfecto. Y lo que has comentado, recordar que pacientes portadores de TAVI, al menos Atlantis, demuestra la seguridad y la eficacia de usar un anticoagulante de acción directa. Está en marcha el Envisage. Lo tendremos en el europeo, claro, ¿no? Con lo cual, ahí a la vuelta de la esquina. En pacientes con indicación de anticoagulación, que un poco como hemos visto muchas veces con los ACOTS, primero se testan en escenarios agrestes y conforme avanza... Es que hay veces que nos salimos de lo que toca, ¿no? Y cuando te sales de lo que toca te arriesgas. Y esto es lo que yo creo que pasó con el Galileo. Con el Galileo. Muy bien, perfecto. Pues pasamos al siguiente de los escenarios o a la siguiente de las preguntas. En este caso, yo creo que un tema interesante, cada vez más en el día a día, cierre de orejuela izquierda. Doctora Sánchez. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por la invitación a participar en esta mesa.
Bueno, sabemos que la orejuela auricular izquierda es una estructura anatómica con un importante potencial trombogénico en los pacientes con fibrilación auricular y, de hecho, existen un número cada vez más creciente de trabajos que arrojan evidencia sobre la eficacia de la oclusión percutánea de la orejuela auricular izquierda en prevención de ictus y embolismo sistémico en pacientes con fibrilación auricular. Tenemos publicados ya los datos durante un seguimiento a 5 años de los ensayos clínicos PROTECT y PREVAIL, donde no hay diferencias en cuanto a eficacia de cierre de orejuela frente a tratamiento con antivitamina K. Sin embargo, sí que los pacientes derivados a cierre de orejuela presentan mayor seguridad, fundamentalmente por mayor reducción de ictus hemorrágico e incluso mayor reducción de mortalidad a largo plazo. Hay que enfatizar que los pacientes incluidos en ensayos clínicos no son pacientes con alto riesgo hemorrágico ni contraindicación para anticoagulación, que son los pacientes que solemos derivar para cierre de orejuela en nuestra práctica clínica. Estos pacientes no están representados todavía, no tenemos evidencia derivada de los ensayos clínicos, sin embargo, sí que están ampliamente representados en registros de práctica clínica, como son en el registro europeo Evolution, donde los resultados son claramente favorables a cierre de orejuela por una reducción significativa de ictus, embolismo sistémico, ictus hemorrágico e incluso de mortalidad. Además, fijaros que en estos registros hay subgrupos específicos de pacientes que se benefician especialmente de cierre de orejuela, como son los pacientes con insuficiencia renal avanzada, pacientes con antecedente de hemorragia intracraneal y pacientes con antecedentes de hemorragia gastrointestinal, especialmente cuando la etiología es difusa. También tenemos publicados los resultados del Gran Registro Multicéntrico Ibérico II, realizado en centros de España y de Portugal, que refrendan los mismos resultados de reducción de ictus y reducción de riesgo hemorrágico, con la virtud de que este registro nos aporta evidencia durante un seguimiento muy a largo plazo, puesto que más de una cuarta parte de los pacientes fueron seguidos a 4 años y se mantuvo la mejoría de eficacia y de seguridad con respecto a las escalas de riesgo trombótico y hemorrágico para el mismo tipo de pacientes. Y bueno, ¿qué nos dicen las guías de práctica clínica europeas? Que podemos considerar la oclusión percutánea de orejuela auricular izquierda en pacientes con contraindicación para anticoagulación, pero tenemos recientemente publicado este documento de consenso de expertos sobre oclusión percutánea de orejuela auricular izquierda, en el que se nos especifica que deberíamos de considerar la oclusión percutánea de orejuela en pacientes con contraindicación para anticoagulación oral, siempre que sea factible antiagregar con al menos un antiagregante durante un periodo mínimo de 15 días a un mes. O sea que realmente sí que se mojan con la recomendación. Y en los pacientes con alto riesgo hemorrágico, lo que nos recomiendan es realizar un balance riesgo-beneficio para poder elegir entre ACOTS frente a cierre de orejuela. De hecho, se han publicado recientemente los resultados del primer ensayo clínico que compara estos dos escenarios. Alatoriza es el PRAGUE 17 y alatoriza cierre de orejuela frente a tratamiento con ACOS y no se aprecian diferencias en cuanto a eficacia y seguridad con las dos estrategias. En este documento de consenso también se os propone un algoritmo de toma de decisiones donde se recogen indicaciones en subgrupos muy específicos de pacientes. Si se considera que podría considerarse el cierre de orejuela en pacientes con ictus refractario pese a anticoagulante oral correcto, a dosis óptimas. Y también dice que puede ser una opción razonable en aquellos pacientes que van a ser sometidos a ablación de venas pulmonares, puesto que para ambos procedimientos se requiere una punción transeptal. Son evidencia basada en estudios observacionales con grupos reducidos de pacientes. Todavía necesitamos más evidencia derivada de ensayos clínicos, pero bueno, es un posible escenario del que nos podemos beneficiar. Y la trombosis del dispositivo es un problema importante que se da entre un 3 y un 4% de los pacientes según distintas series. Es cierto que el tratamiento antitrombótico óptimo tras la implantación del dispositivo todavía no está definido, ni tampoco su duración. En las guías europeas y en este documento de consenso se recomienda en pacientes con contraindicación para anticoagulación o alto riesgo de sangrado, idealmente doble terapia antiplaquetaria durante 1 a 6 meses, seguida de antiagregación con aspirina de forma indefinida. Pero se considera que es razonable antiagregar con un solo antiagregante durante periodos cortos de tiempo, como de 1 a 3 meses o incluso 15 días, puesto que son pacientes con elevado riesgo hemorrágico.
Y tenemos ya publicado recientemente, en junio de este año, este trabajo donde se compara, tras implantación del dispositivo, ACOS frente a doble terapia antiplaquetaria durante una duración breve de 1 a 3 meses y no se aprecian diferencias en eficacia y en seguridad con las dos estrategias y, sin embargo, aunque la diferencia no es significativa, sí que en el grupo de ACOS no hubo ningún caso de trombosis del dispositivo y, sin embargo, en el grupo de doble terapia antiplaquetaria hubo 4 casos. Por tanto, concluimos que el cierre de orejuela se posiciona como una alternativa eficaz y segura en pacientes con elevado riesgo hemorrágico o contraindicación para anticoagulación, que el régimen antitrombótico óptimo todavía es controvertido tras el implante del dispositivo, aunque tenemos una evidencia creciente de la seguridad de la antiagregación simple durante periodos breves de tiempo, y hay múltiples ensayos clínicos en marcha sobre oclusión percutánea de cierre de orejuela en escenarios específicos y con distintos regímenes antitrombóticos y distintas pautas de duración. Muy bien, perfecto. Bueno, empiezan a entrar preguntas. Yo, si la audiencia me permite, ahora iremos a ellas. Comentaros, Ruth, y un poco a todos. ¿Pensáis que estamos cerrando demasiadas orejuelas en práctica clínica? ¿Estamos ajustándonos a la evidencia o estamos yendo por delante de la evidencia? ¿Qué pensáis? Yo la verdad es que en mi experiencia los pacientes que derivamos suelen ser pacientes sobre todo con enfermedad renal avanzada, que tienen alto riesgo tromboembólico, han tenido antecedentes de sangrado, pacientes digestivos también, derivamos bastantes, pero son casos muy seleccionados, tampoco creo que estaremos derivando de forma indiscriminada. Sí, yo coincido contigo, yo no tengo la sensación de que estemos sobreindicando, sino todo lo contrario, seguramente haya más pacientes. El problema es que la evidencia es escasa. El problema es que los pacientes que estamos enviando a día de hoy no son los que están testados. Los que están testados en los ensayos clínicos son los pacientes que no estamos enviando porque se mandan anticoagulación de acción directa. Eso una. Y la otra es que los estudios que tenemos es frente a VK. Y yo creo que el comparador a día de hoy son los anticoagulantes de acción directa. Y en el Praga se vio, no hubo diferencias. Puede ser por muchos motivos, que al final tiene críticas el estudio y demás. Pero el problema es que necesitamos estudios de cierre de orejuela frente a VK y la otra cosa que tenemos que tener clara es cuál es el tratamiento trombótico ideal para el cierre de orejuela, que tampoco lo tenemos claro. Lo que sí que... Ay, perdón. Sí. No, bueno, yo lo que quería decir es que en principio yo personalmente no diseñaría un estudio de cierre de orejuela frente a anticoagulantes directos porque creo que van a ser mejor los anticoagulantes directos, ¿no? Claro, entonces ¿para qué quieres el cierre de orejuela? Quiero el cierre de orejuela para cuando no me valen los anticoagulantes directos, que son dos opciones. Una, hay pacientes que no toleran bajo ningún concepto ningún anticoagulante, y hay pacientes que tienen episodios trombóticos a pesar de estar bien anticoagulados, ¿no? Yo creo que esos son los dos nichos de pacientes. Bueno, ese grupo de pacientes, el que tiene eventos trombóticos a pesar de estar anticoagulado, yo lo que no haría es quitarle el anticoagulante de acción directa. Probablemente se lo mantendría, además de... Y el otro grupo, sí, se puede utilizar. El problema es que no sabemos si estamos haciendo correctamente o si le protege. Teóricamente sí, pero no lo sabe, o sea, no es una población testada. Totalmente de acuerdo, pero creo que hasta que tengamos datos tenemos que hacer algo con estos pacientes, son pacientes, ¿no? que no tienen tampoco otra alternativa. Y el otro problema es que tú le pones el cierre de orejuela y luego lo tienes que mantener antiagregado una temporada que no sabes cuánto es lo ideal, ¿no? Sí. O sea, que lo estamos utilizando, yo creo que poco, o sea, a día de hoy lo estamos utilizando poco, pero creo que en parte por la falta de evidencia que tenemos contundente. En relación a esto, con la publicación del estudio LAOS 3, que no era exactamente lo mismo, no es el cierre Justo me entraba por pregunta por el LAOS 3. Sí. Es un estudio en el que se aleatorizó el cierre quirúrgico de orejuela a pacientes que estaban sometidos a una cirugía cardíaca por otra indicación, ¿no? Todos pacientes con filación auricular. Bueno, la verdad que el resultado del estudio... Contundente, efectivamente. Son pacientes que mantenían la anticoagulación a criterio, bueno, pues según indicaciones. Obviamente, pacientes con cirugía cardíaca y filación auricular, pues pocos hay que no tengan indicación de estar anticoagulados. Al final, a los 3 años de seguimiento, estos pacientes tenían más del 75% de ellos estaban anticoagulados y los porcentajes de ictus hay una reducción marcada. Ese caso está claro. El paciente que va a cirugía no puede salir con la orejuela. Que va a tener impacto. Sin embargo, en las guías de forma clara. Pero las próximas guías. Pero no es mi percepción que esté teniendo impacto ya en la práctica clínica. Que se está haciendo, dices.
No sé si Pero bueno, es otro vosotros... escenario diferente, ¿no? Porque ya el paciente tiene que tener indicación de cirugía. Es un escenario distinto del de alto riesgo quirúrgico y hemorrágico. Y sí que es cierto, Juan, que hay 2 ensayos clínicos en marcha que evalúan pacientes con alto riesgo de sangrado para cierre de orejuela. Bueno, hay como conté 14 ensayos clínicos con cierre de orejuela Hay muchos en marcha. ¿Verdad? O sea, Vamos a ver cómo... Precisamente es lo que necesitamos, tener más evidencia, ¿no? Muy bien, pues avanzamos a siguientes escenarios. Bueno, en este caso, novedades. Se ha publicado este año el documento de la ERA, el famoso documento de manejo de anticoagulantes de acción directa. Y bueno, ¿qué principales novedades tenemos? Gracias, Quique. Bueno, pues yo he seleccionado estos 5 puntos, ¿no? Elegibilidad, algunas recomendaciones específicas en relación a la pandemia, la lista de verificación, interacciones y riesgo de sangrado. No todas ellas son realmente novedades, pero bueno, pues algunas las he seleccionado porque me parece que, bueno, pues que no están suficientemente implementadas en la práctica clínica. La elegibilidad yo creo que sí, esto es algo que es de donde más estudios, ensayos clínicos está habiendo, estamos ampliando las indicaciones, estudiando mejor a algunos subgrupos de pacientes y bueno, pues recordar, ya ha comentado Juan, los pacientes con prótesis mecánicas no deben recibir anticoagulantes directos y sin embargo los pacientes que reciben prótesis biológicas sí. Los pacientes con valvulopatía reumática, en principio, no deberían recibir anticoagulantes directos, ya lo ha comentado también antes Juan. Es verdad que hay en marcha un ensayo clínico con rivaroxaban. De momento, hasta que tengamos los resultados, parece razonable seguir con la estrategia actual de antivitamina K. En los siguientes escenarios, TAVI, valvulopatía degenerativa o miocardiopatía hipertrófica, parece que los anticoagulantes directos ofrecen ventajas claras frente a los antivitamina K. Y los últimos 3 escenarios, embarazo, niños, mujeres embarazadas, niños con peso inferior a 50 kilos o pacientes con síndrome antifosfolípido, pues no parecen beneficiarse de los anticoagulantes de acción directa. El siguiente punto a comentar, un poco del inicio del tratamiento, hay algo que no es una novedad, de hecho ya lo ponía en las recomendaciones en el mismo documento, pero en la versión anterior. El cálculo de la función renal que se aconseja en todos los pacientes antes de iniciar la anticoagulación especifica en las guías que recomiendan que lo hagamos con la fórmula de Cockcroft-Gault. Esto, la realidad, bueno, yo personalmente no lo hago y yo creo que la mayoría de nosotros no lo hacemos, ¿no? Nosotros recibimos una analítica que nos dan normalmente los valores de creatinina y el filtrado glomerular calculado por 2 fórmulas distintas, MDRD y CKD-EPI, y la verdad es que con el tiempo que tienes en la consulta, ponerte a confirmar un valor que ya te está dando el laboratorio, pues no sé si es un lujo que nos podamos permitir, pero quizá podríamos pasar a replantearnos que ellos lo que nos dicen es que tanto MDRD como CKD-EPI sobreestiman el filtrado glomerular, especialmente en ancianos y en pacientes de bajo peso, y a lo mejor no es necesario que calculemos en todos con la fórmula de Cockcroft-Gault, pero ese paciente que estás especialmente preocupado, que no tienes claro si tienes o no tienes que hacer el ajuste de dosis, paciente con un alto riesgo hemorrágico, pues a lo mejor sí que debes dedicarle un tiempo en hacer un cálculo un poco más preciso de la función renal, ¿no? Y luego, pues como novedades, obviamente, las recomendaciones en relación a la COVID-19 pues son una novedad, porque esto hace 2 años no sabíamos, bueno, no existía, no es que no solo es que no lo supiéramos, ¿no? En relación a la COVID, ¿qué es lo que nos dicen? Pues sabéis que los pacientes que ingresan por una neumonía por COVID reciben anticoagulación. Los pacientes que ya estaban previamente anticoagulados con anticoagulantes de acción directa, en principio las guías aconsejan mantener la anticoagulación de forma oral con una vigilancia estrecha durante el ingreso, aunque se puede valorar el cambio de heparina y de hecho en muchos hospitales ha habido un protocolo que definía el cambio de rutinario a enoxaparina. Y luego unas recomendaciones que también nos han hecho muchísimos de nuestros pacientes en relación a las vacunas. Bueno, la pregunta estrella, que es si me puedo poner la de AstraZeneca o no, yo creo que las guías han hecho bien en no meterse en ese jardín. Lo que dicen las guías, que es algo yo creo que más serio y con más evidencia científica, es que bueno, se trata de una inyección intramuscular. En principio no va a causarnos una complicación grave, pero sí que es cierto que pues las inyecciones intramusculares en pacientes anticoagulados pueden
provocar un hematoma y este hematoma puede ser molesto, puede incluso alterar un poco la difusión de la vacuna y si lo podemos evitar mejor. Se aconseja no tomar la dosis de la mañana antes de la inyección. La inyección, obviamente, con una aguja fina, lo más fina posible, y mantener una presión firme en los minutos siguientes a la administración de la vacuna. En cuanto a cómo gestionar lo de no tomar la dosis de la mañana antes de la inyección, pues bueno, en los pacientes que estén tomando anticoagulantes que se toman una vez al día, si les van a vacunar a primera hora de la mañana, sabemos que en los vacunódromos están vacunando hasta las 11 de la noche, pero el paciente que le toque a primera hora de la mañana, pues mejor que el que toma un fármaco de una dosis diaria se espere a tomarlo a que hayan pasado por lo menos 3 horas después de haber recibido la vacuna, y el paciente que esté tomando un anticoagulante directo cada 12 horas, o sea, apixaban o dabigatran, pues se puede saltar la dosis de la mañana y reanudar con la toma de la noche. Vale. Siguiente recomendación que nos hacen las guías es la lista de verificación. Esta lista de verificación tampoco es nueva, ya lo ponían en las guías previas, pero realmente yo no sé si ha tenido mucha difusión. La verdad es que en mi entorno no demasiado. Yo no veo muchos pacientes, desgraciadamente el mío no, pero tampoco de compañeros míos ni de otros hospitales que vengan con un informe con la lista de verificación bien chequeado cada uno de los ítems. Y la verdad es que es verdad que lleva tiempo rellenarlo, pero en realidad son cosas que le vas a preguntar al paciente sí o sí. Si no se le ibas a preguntar, está bien que tengas la lista para preguntársela, y ya que se lo preguntas, pues dejarlo en el informe. Yo creo que es razonable. Yo personalmente me lo he replanteado al volver a leerlo, no a la primera, pero por lo menos a la segunda edición de las guías sí, y por eso pues lo he traído para comentarlo. Primero, entregar la tarjeta de anticoagulante al paciente. Recalcar la importancia de la adherencia, y esto lo tienes que hacer y se lo tienes que hacer partícipe al paciente. Hacer una valoración cognitiva, que esto es muy importante y va muy ligado a la adherencia. Valorar sangrados, especialmente sangrados menores. Los sangrados mayores normalmente no pasan desapercibidos, pero los sangrados menores, si no indagas y no preguntas, muchas veces pueden quedar en el tintero. Preguntar, por supuesto, por trombosis, tanto arteriales como venosas, por los efectos secundarios más frecuentes del fármaco que esté recibiendo. Hacer una analítica mínimo anual, y si el paciente tiene un filtrado glomerular por debajo de 60, pues hacer analíticas más periódicas, más frecuentemente, pues semestrales, o bueno, pues las guías lo que proponen es dividir el filtrado glomerular entre 10 y hacer pues cada determinado número de meses en función del filtrado. Valorar los factores de riesgo de sangrado, especialmente los modificables, la tensión arterial no bien controlada, la toma de antiinflamatorios, los pacientes anticoagulados con antivitamina K, el INR, alcohol, probabilidad de caídas, etc. Y, por supuesto, es algo que incide muchísimo las guías, porque realmente es algo que depende mucho de nosotros y que el paciente va a evolucionar de forma claramente distinta si estamos ajustando la dosis de forma adecuada. Y es algo que no solamente tenemos que plantearnos la primera vez que hacemos la receta al paciente, sino cada vez que veamos al paciente tenemos que valorar cuál es su situación en ese momento y si el paciente está recibiendo la dosis adecuada del anticoagulante que está recibiendo. En cuanto a las interacciones, hay una lista muy larga de interacciones. Yo voy a destacar 2 interacciones con la glicoproteína P, que sabéis que es una enzima que interviene en la resecreción gastrointestinal y en la secreción renal, de manera que cuando inhibimos la glicoproteína 3 se aumenta, a veces de forma marcada, los niveles plasmáticos de anticoagulantes directos. Y por otro lado está el citocromo P, que afecta a dabigatran, pero sobre todo a los anti-10A, y tenemos fármacos inductores y también inhibidores que pueden afectar a los niveles plasmáticos de los fármacos. Esto decir que son interacciones que son no solamente teóricas, sino que está demostrada las interacciones en cuanto a los niveles plasmáticos y también en cuanto a la capacidad de anticoagulación, pero sin embargo no se ha visto de forma clara una trascendencia clínica
con estas interacciones, y hay que recordar que no debemos utilizar, salvo en casos excepcionales, estas posibles interacciones para hacer ajustes inadecuados de dosis. Los ajustes de dosis de los anticoagulantes es muy importante que lo hagamos siempre en función de la ficha técnica, y recordar que en la ficha técnica únicamente edoxaban es el que incluye la toma de inhibidores de la glicoproteína T como criterio de reducción de dosis, de pasar de la dosis de 60 a la dosis de 30. Para otras interacciones, especialmente en el campo de la oncología, pues se aconseja mirar el propio documento o las apps que se están actualizando periódicamente. Decir también como curiosidad que los IBP, que los administramos con muchísima frecuencia en los pacientes que están tomando anticoagulantes, muy especialmente dabigatran, sí que pueden reducir la biodisponibilidad, en concreto la del dabigatran la reducen, pero esto no tiene efectos clínicos. Y en cuanto a las interacciones alimentarias, pues decir que hay que recordar que el dabigatran se debe administrar junto con la comida, que esto mejora de forma marcada la biodisponibilidad, y que el dabigatran no se debe abrir la cápsula, por lo tanto no se debe emplear en pacientes con sonda nasogástrica. Y por último, la última pincelada que quería recordar de las guías es hay una parte específica para pacientes con especial riesgo de sangrado o riesgo de interacciones. Y para esto las guías lo que comentan como primera opción es utilizar, si lo que estás queriendo hacer es buscar una excusa para reducir la dosis, lo que tienes que hacer es buscar un anticoagulante directo que haya demostrado eficacia y también seguridad con reducción de dosis. De manera que en este caso las guías apuestan por dabigatran 110 o la estrategia de edoxaban 30-15, que es una estrategia que no tenemos aprobada en España. Como segunda opción, buscar alternativas a los anticoagulantes de acción directa, y solo como tercera opción, utilizar un anticoagulante directo con una dosis fuera de indicación, o sea, reducir la dosis de un anticoagulante directo porque el paciente tenga riesgo de sangrado. Esto no lo debemos hacer fuera de la ficha técnica. Esto ya se ha visto en múltiples estudios que va en detrimento del paciente. Y por último, como última opción, que es algo que desafortunadamente no tenemos disponible en la mayoría de hospitales, es utilizar una combinación de los niveles plasmáticos de los fármacos y de la actividad de los fármacos para hacer el ajuste de la dosis. Yo creo que esto era todo. Perfecto, muy bien, Vicente. Pues nada, excelente resumen en un tiempo muy ajustado, que es el que disponemos. Bueno, como muchos de los escenarios los estamos comentando, vamos a seguir. Vale. En este caso, a un escenario especialmente bonito, polémico, digamos, controvertido y interesante, que es acerca de los episodios de ritmo rápido, taquicardia auricular, freceo auricular breve, registrados en dispositivos. Sí, esto es lo de los dispositivos, pero si ya empezamos con los relojes inteligentes ya nos volvemos locos. Esto ya hubiese sido la segunda parte, pero bueno, vamos a esto. Lo primero, y esto yo creo que las guías del año pasado tuvieron a bien aclararnos de forma muy clara qué es la fibrilación auricular subclínica y la fibrilación auricular clínica. Cuando nosotros tenemos un paciente con un marcapasos y el paciente detectamos ritmos auriculares altos, esto puede ser una fibrilación auricular, puede ser muchas otras cosas. Entonces, para saber si el paciente tiene una fibrilación auricular clínica y tomar las decisiones terapéuticas adecuadas, necesitamos, y esto tiene que tener bien claro, tiene que quedar bien claro, necesitamos o un electro de 12 derivaciones o una tira de ritmo de al menos 30 segundos en la que se demuestre claramente que el paciente ha tenido fibrilación auricular. Si no tenemos o un electro de 12 derivaciones o una tira de ritmo de 30 segundos, no podremos tomar las decisiones que nos recomiendan las guías de forma general. Y lo que tendremos es una fibrilación auricular subclínica con las limitaciones que esto tiene. Lo que sí que está claro es que los pacientes que tienen dispositivos, el 13% de estos pacientes tienen estos episodios de frecuencia auricular rápida, es decir, de posibles fibrilaciones auriculares. Que los pacientes que tienen estos episodios de ritmos auriculares altos en los dispositivos tienen hasta 6 veces más de sufrir en su evolución una fibrilación auricular. Y la otra cosa que queda clarísimo con este metaanálisis es que los pacientes que tienen ritmos auriculares altos tienen el doble de riesgo de ictus que los portadores de dispositivos que no tienen
estos ritmos auriculares rápidos. Por lo tanto, cuando detectamos un paciente que tiene ritmos auriculares altos, ARES, EFRAS, como lo queramos llamar, estos pacientes van a tener más riesgo de fibrilación auricular y más riesgo de ictus. Por lo tanto, algo tenemos que hacer. ¿Y de qué depende que unos pacientes con ritmos auriculares altos tengan ictus o que no lo tengan? Pues depende de la carga de fibrilación auricular. Cuanto más ritmos auriculares altos tengan y cuanto más duren, mayor riesgo de que el paciente sufra un ictus. Y, por supuesto, también del CHA2-VASc. ¿Y qué hacemos en la práctica clínica? Bueno, pues de momento lo que hacemos es esperar a que se publique el NOAA-AFNET y el Artesia, que justo están evaluando esto, uno con apixaban y el otro con edoxaban, justo están evaluando esto para tomar decisiones. Pero de momento lo que tenemos es este cuadro de las guías que nos dice que nos basemos en dos cosas: en la cantidad de episodios y en su duración, y el riesgo de ictus claramente aumenta cuando estos episodios de frecuencia auricular alta duran más de 24 horas. Y nos tenemos que basar también en el CHA2-VASc. Pacientes con CHA2-VASc bajos o episodios cortos de menos de 6 minutos no tendremos que hacer nada. Pero cuando los episodios sean prolongados más de 24 horas y el paciente tenga CHA2-VASc altos, muy probablemente deberemos de anticoagular a estos pacientes. No sé lo que hacéis vosotros. ¿Hacéis más o menos esto? Hacemos esto, sí. Es lo que toca, ¿no? ¿Alguien quiere...? Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Y qué pasa con esto? Porque esto es algo que va a venir. De hecho, en el próximo europeo vamos a tener un nuevo estudio sobre esto. De momento solo hay 100 pacientes estudiados del pill in the pockets con los anticoagulantes de acción directa. ¿Qué es el pill in the pocket con los anticoagulantes de acción directa? Que si estos fármacos son tan rápidos en actuar, ¿por qué no nos tomamos el anticoagulante cuando tenemos la fibrilación auricular? De momento, con los 100 pacientes que hay estudiados, lo que se ha visto en 2 estudios es que al final del año se utiliza menos anticoagulante. Pero no sabemos si es seguro, no sabemos si reduce el riesgo de sangrado, no sabemos nada más. En el europeo, ya digo, se va a presentar un estudio con monitorización externa, con un reveal, y que los pacientes se tomarán el anticoagulante durante 30 días cuando tengan estos episodios. Pero el tema va más allá, porque los dispositivos de pulsera, los Apple Watch, los nuevos dispositivos de pulsera, detectan con un 96% de fiabilidad los episodios de fibrilación auricular. Si esta estrategia es útil, probablemente a estos pacientes que tengan episodios de fibrilación auricular paroxística se les podrá tratar así. Esto no lo sé, si queréis lo discutimos. Yo lo dejo ahí. Bueno, yo he terminado. Sí, no, a mí yo vi esta editorial, me encantó, me acuerdo que lo puse en Twitter enseguida. A mí esto me parece un poco el regreso al futuro. Quiero decir, todos lamentablemente vivimos la época en la cual el paciente de fibrilación auricular se hacía una cardioversión, pasaba ritmo sinusal y se le suspendía el anticoagulante. Y ya vimos en AFIR un poco las consecuencias que tiene eso en el riesgo de eventos tromboembólicos. Pero esto es una versión totalmente mejorada con monitorización continua y usando anticoagulantes de acción directa que tiene un inicio muy rápido de acción, tanto al inicio como en su cese. A mí me parece muy interesante, ¿eh? La pega, y por poner la pega, es que cuando en los pacientes que llevan dispositivos se analiza la relación temporal entre los ictus y los episodios de fibrilación auricular, muchas veces hay un decalaje. No hay una relación directa entre el ictus y el episodio de fibrilación auricular. Puede ser, y yo creo, que la fibrilación auricular es un marcador de riesgo de ictus, que además está relacionado con la fisiopatología del ictus en muchos casos, pero el paciente que tiene episodio de fibrilación auricular paroxística tiene una enfermedad de la aurícula que predispone al ictus, ¿no? Por lo tanto, yo lo veo una estrategia muy interesante, pero yo no me acabaría de fiar. A evaluar. Juan, justo iba a comentar esto, ¿no? Los datos que tenemos de pacientes con dispositivos, sobre todo con marcapasos desfibriladores se ha analizado la secuencia temporal entre las alteraciones del ritmo y el ictus y hay una concordancia bajísima, ¿no? La verdad que eso desalienta un poco en relación a la estrategia de pill in the pocket, pero yo creo que probablemente estemos hablando de escenarios distintos, ¿no? O sea, del paciente con fibrilación auricular paroxística, probablemente muy poca fibrosis, un problema puramente arrítmico, probablemente muy relacionado además con conexiones en las venas pulmonares, sin un sustrato auricular que predisponga. Y luego los pacientes con marcapasos y DAI, que son pacientes que tienen cardiopatía, que tienen una EDAI, que tienen otro escenario. Yo lo veo más
para los dispositivos de pulsera que para el portador de dispositivo, porque el portador de dispositivo es un paciente normalmente anciano, con mucha afectación, mucha comorbilidad, que no va a ser el caso. Pero tal vez para gente joven, con CHAS-VASc muy en el límite, 1 o 2 de CHAS-VASc, con poca alteración auricular, que tenga un dispositivo fiable, en ese caso tal vez sea una buena estrategia. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a continuar. El tiempo se empieza a echar peligrosamente encima. Ya se pone rojo. Y los miembros de la mesa siguiente no están online, sino que los tenemos enfrente. A mí eso me empieza a impresionar. Bueno, pediros rapidez. Vamos a ir lo más cercano posible. Yo preguntaré menos también. Vamos a la siguiente pregunta. Infradosificación de anticoagulación directa. ¿Esto es un problema? Vamos a ver. Bueno, pues realmente, como veréis, sí que es un problema. Para ilustrar el tema de la dosis inapropiada de ACOS en práctica clínica, fundamentalmente la infradosificación, os muestro este metaanálisis de los estudios pivotales, donde cuando los anticoagulantes de acción directa se utilizan a dosis reducidas de forma adecuada, los resultados de eficacia y de seguridad son superiores frente a warfarina. Por supuesto, los pacientes con dosis reducidas serán pacientes con mayor riesgo de ictus isquémico y de sangrados. Y bueno, en el registro Garfield se vio que había un porcentaje de un 23% de pacientes infradosificados. Hubo 10.500 pacientes anticoagulados con NACOS y esto se tradujo en mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, mayor riesgo de ictus y embolismo sistémico y principalmente mayor riesgo de mortalidad de causa cardiovascular. No es de extrañar que estos pacientes resultaran que la edad avanzada, la disfunción renal y el bajo peso eran fuertes predictores independientes de infradosificación, porque son las principales variables por las que realizamos ajuste de dosis normalmente. Bueno, os muestro también los resultados de este metaanálisis que incluía más de 160.000 pacientes tratados con NACOS, donde la infradosificación también era parecida en torno a un 20% de los pacientes tratados con NACOS y esto se asociaba a mayor riesgo de ictus y embolismo sistémico. Por tanto, estamos privando a nuestros pacientes de la protección de ictus y embolismo sistémico al infradosificarlos y es precisamente el objetivo que perseguimos al pautar un anticoagulante. Estos pacientes pues, también tenían un perfil de mayor riesgo de fragilidad, más añosos, más antecedentes de hemorragias mayores, más bajo peso y mayor grado de disfunción renal. Y bueno, la verdad es que toda la evidencia de registros en práctica clínica camina en el mismo sentido. Tenemos otro metaanálisis y muchos registros en vida real. Este muestra 75 estudios donde el porcentaje de infradosificación también era parecido y esto se asociaba con mayor tasa de hospitalización cardiovascular. Existe una tendencia, una inercia terapéutica que nos arrastra a infradosificar al paciente anciano por una percepción de mayor fragilidad, cuando sabemos que precisamente a medida que avanza la edad se incrementa el riesgo trombótico y de ictus y embolismo sistémico de nuestros pacientes. Además, en los ensayos pivotales existe un porcentaje muy importante de pacientes ancianos que oscila desde un 31 a un 43% y en estos no hubo diferencias en eficacia con warfarina, pero sí mayor seguridad por mayor reducción de hemorragias intracraneales. Por tanto, debemos concienciarnos que el paciente anciano presenta una evolución más favorable si se anticoagula que si no se anticoagula y el beneficio superior si lo anticoagulamos con ACOS. Y por tanto concluimos que el ajuste correcto a dosis bajas de ACOS ha demostrado ser más eficaz y seguro que los antivitamina K cuando se utiliza de forma correcta en los ensayos pivotales. En práctica clínica, la dosificación inadecuada, fundamentalmente la infradosificación, se asocia con ictus y embolismo sistémico, además no es infrecuente y también se asocia con otros eventos cardiovasculares desfavorables. Y los pacientes infradosificados tienen un perfil de mayor fragilidad, con mayor riesgo trombótico y hemorrágico, que precisamente se benefician más de la estrategia con anticoagulación con dosis correctas de ACOS. Perfecto, muy bien, Ruth. Yo creo que los mensajes muy claros. Seguiremos adelante. Los ACOS funcionan muy bien cuando los usamos bien y eso es el mensaje que tenemos un poco que trasladar a la audiencia. Vamos a continuar. Vamos a continuar. En este caso, alguna pincelada sobre el paciente oncológico. Bueno, el paciente oncológico vamos a acelerar un poco. Ya sabéis los múltiples factores que predisponen a los pacientes oncológicos a tener fibrilación auricular. También aumenta el riesgo de trombosis. Los tratamientos que administramos a los pacientes con cáncer aumenta también el riesgo, por un lado, de fibrilación auricular y por otro lado de trombosis. Y además hay una interacción entre los fármacos quimioterápicos y los anticoagulantes y esto hace que sea difícil
no solamente la toma de la decisión de cuándo debes anticoagular al paciente, sino también de cómo debes hacer esta anticoagulación. ¿Qué nos dicen las guías de la Sociedad Europea de Cardiología al respecto? Bueno, pues lo primero, tenemos que hacer una evaluación ordenada en cuanto a la evaluación de seguridad, valorar los factores de riesgo hemorrágicos del paciente, especialmente los factores de riesgo modificables, valorar los factores de riesgo relacionados con el cáncer, que también puedan predisponer a la hemorragia, y también los relacionados con los tratamientos que vaya a recibir el paciente. Obviamente la cirugía predispone al sangrado, también la radioterapia y algunas quimioterapias, especialmente cuando estas inducen trombocitopenias severas. En segundo lugar, nos hablan de la elección del anticoagulante y para esto sí que nos da una recomendación clara. Utilizamos como primera opción los anticoagulantes de acción directa, segunda opción la heparina bajo peso molecular y como última opción los antivitamina K. En cuanto a la protección del paciente, valoración, pues un seguimiento clínico estrecho, tener en cuenta algunos conceptos prácticos como si el paciente es capaz de tomar comidas diarias regulares y habituales, si estamos dándole la dosis correcta. Son pacientes que cambian de forma rápida de peso, también de función renal y tenemos que estar vigilando. También potenciales interacciones farmacológicas, protección gástrica y establecer la necesidad para interrupciones temporales del tratamiento. Y por último, también hace una mención en algo que es cada vez más habitual en los hospitales, que es un grupo de trabajo interdisciplinar que incluya pues, la colaboración de cardiólogos, oncólogos, hematólogos y otros especialistas. Tenemos un documento de consenso publicado por la Sociedad Española de Cardiología. Tenemos aquí a Vicente Arrarte, que es uno de los firmantes del documento. Si tenéis preguntas, se las podéis dirigir a él si queréis. Pero bueno, básicamente lo que nos dice el documento en cómo hacer el manejo de la fibrilación auricular en pacientes con cáncer, pues no varía mucho respecto a pacientes que no tienen cáncer. Tenemos que hacer primero una valoración de si el paciente, vamos a hacer control de ritmo y control de frecuencia y vamos a actuar pues con unos u otros fármacos en función de cuál va a ser la estrategia, y vamos por otro lado a hacer una valoración de si el paciente tiene o no riesgo tromboembólico y vamos a iniciar tratamiento anticoagulante. Pacientes que tienen CHAS-VAS bajo de 0 en varones o 0 o 1 en mujeres no vamos a anticoagular, y por encima de eso vamos a anticoagular preferentemente con anticoagulantes de acción directa. Nos ponen 7 puntos también a revisar, unas recomendaciones, valorar posibles desencadenantes antes de plantear una estrategia de control de ritmo frente a control de frecuencia, buscar asegurarnos de las interacciones, de los desencadenantes que estén todos corregidos. No tiene sentido hacer una cardioversión si la fibrilación auricular se ha desencadenado por una anemia o por una miocarditis si no la hemos corregido. Hacer una valoración ecocardiográfica previa. Y, por supuesto, siempre que veamos alteración en la función ventricular, repetir la ecografía poco después de corregir la frecuencia ventricular para no sobrediagnosticar disfunciones secundarias a cardiotóxicos. La aparición de insuficiencia cardíaca, recuerdan que es un factor de riesgo protrombótico muy marcado, y en el caso concreto de los inhibidores del sistema de control inmunitario, la aparición de fibrilación auricular puede ser una de las primeras manifestaciones de miocarditis y tenemos que detectarla de forma precoz. Y, por supuesto, revisar la indicación de antiagregantes y de otros fármacos que puedan favorecer el riesgo hemorrágico. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es también el recuento de plaquetas, que esto es algo que la población habitual de nuestros pacientes hipertensos, cardiópatas general, tiene menos importancia, pero en los pacientes oncológicos tiene mucha importancia, y por debajo de 50.000 plaquetas tenemos que plantearnos suspender la anticoagulación o por lo menos pasarla a anticoagulación con heparina. Muy recientemente tenemos publicado un scientific statement de la AJA en el que nos dice básicamente lo mismo: valorar la indicación de anticoagulación en pacientes sin indicación de anticoagulación por CHAS-VAS bajo, no anticoagular, y pacientes que tienen CHAS-VAS por encima de 2 vamos a anticoagular. Si tiene más de 50.000 plaquetas vamos a anticoagular preferentemente con anticoagulantes orales de acción directa, y si tiene menos de 50.000 plaquetas, pues se va a reconsiderar la anticoagulación
y se va a plantear otras opciones de tratamiento, incluyendo la heparina o opciones no farmacológicas. Muy bien, perfecto. Vamos allá. En este caso, al siguiente escenario. Bueno, el paciente tras angioplastia coronaria, tras síndrome coronario agudo, yo creo que este es un tema de debate siempre, pero que merece la pena comentarlo, doble o triple terapia. Doble o triple terapia. Yo creo que lo vamos a comentar entre todos, ¿eh? Yo había preparado unas diapositivas, pero creo que lo hacemos así. Pero os voy a enseñar esta diapositiva. Esta diapositiva y así la comentamos. Es el documento de la ERA, el documento de consenso de la ERA publicado hace un par de meses. A ver qué os parece. Yo creo que, doble o triple terapia, yo creo que siempre triple. La duda es cuánto dura la aspirina de la triple, ¿no? Yo creo que ahí está el kit. ¿Qué os parece? ¿Sí o no? Está claro. Está claro, ¿no? Entonces, si el paciente tiene menos riesgo trombótico, pues lo ampliaremos hasta un mes. Si el paciente tiene más riesgo trombótico, pues la semanita de aspirina. Hemorrágico. Trombótico, más riesgo trombótico lo ampliaremos al mes. Vale. Menos riesgo trombótico lo acortaremos a una semana, ¿no? Yo aquí, de esta diapositiva, me llama la atención esto que se inventa Jan Steffel de la opción del NOAC con el TICA más la aspirina durante 6 meses y luego pasar al NOAC con el clopidogrel. No sé qué os parece. Es la tercera fila de opciones en el paciente con síndrome coronario agudo que se le pone un stent, dan como opción triple terapia durante 1 a 4 semanas, pero en lugar de con clopidogrel, con ticagrelol. Y prolongar hasta 6 meses con TICA. ¿Qué os parece esta opción? ¿Vosotros lo estáis utilizando? ¿Estáis utilizando? Pues la verdad es que no. Yo creo que Es una opción que realmente está muy poco testada. En Redua el porcentaje de pacientes con muy bajito. Fue muy bajito. Y todos los documentos dicen que aumenta mucho el riesgo de sangrado. Yo no, coincido totalmente en la opción de triple terapia entre 1 semana y 4 semanas, según el riesgo trombótico y hemorrágico, pues siempre los dos. Factores de riesgo trombótico alto para prolongar a las 4 semanas pues pueden ser tronco, enfermedad de tronco revascularizada, DEA proximal revascularizada, bifurcaciones revascularizadas, que el paciente ya haya tenido una trombosis del stent previa, pacientes con insuficiencia renal, pacientes diabéticos, y tal vez estos sean los casos más, o última arteria a revascularizar, ¿no? Paciente que ya solo le queda una rama y es lo que está revascularizando. Y ahí ampliar hasta las 4 semanas. Quitar la aspirina, yo creo que en ningún caso. Y la otra cosa que me llama la atención de este algoritmo es los 6 meses de doble terapia en el paciente estable, no ampliar hasta los 12 meses con clopidogrel, solo 6 meses de terapia con NOAC más clopidogrel. Una cosa que sí que queda clara, y lo dicen los americanos, que también hay un documento de la ACC de principios de año, y es que en pacientes con fibrilación auricular que se revascularicen o que tengan cardiopatía isquémica, mucho mejor un anticoagulante de acción directa que antivitamina K. Pero eso es solo 6 meses, no sé, yo creo que ampliarlo hasta el año, el anticoagulante de acción directa más el clopidogrel en un paciente que no tenga un riesgo hemorrágico excesivo, yo creo que sí que sería lo recomendado. ¿Y al cumplir el año, Juan? Al cumplir el año. Ahí sí que está claro. Eso lo teníamos claro, pero el estudio AFAIR con rivaroxaban es un estudio en población japonesa, es un estudio con 15 miligramos de riba, pero yo creo que ahí sí que lo dejó claro. Ese estudio fue parado precozmente por ventaja de utilizar solo rivaroxaban frente riba más antiagregación. Yo creo que ahí está claro. A partir del año, solo el anticoagulante de acción directa, salvo contadas excepciones de que sea un tronco muy complejo, paciente que ha restenosado o retrombosado muchas veces, pero en términos generales, siempre el anticoagulante de acción directa. Y otra cosa que hice en las guías, que antes tú decías el IBP, pues que a estos pacientes que les vas a poner doble o triple terapia, les pongas un IBP como protección para reducir el riesgo de sangrado. Yo creo que sencillo, hemos ido a la diapositiva y te paso el turno y así nos ajustamos. Estamos casi fuera de tiempo, entonces Ruth, danos dos mensajes del paciente
Siguiente escenario, un escenario también muy interesante, que es el paciente renal. Danos 2 mensajes ya para terminar. Bueno, pues sabemos que el riesgo de ictus en pacientes, a medida que disminuye el filtrado glomerular, cada vez es mayor, asociado a fibrilación auricular. Tenemos metaanálisis de ensayos pivotales en pacientes con insuficiencia renal que demuestran que los ACOs son igual de eficaces, pero más seguros que los antivitamina K y además tienen mayor beneficio en nefroprotección. Sabemos que dabigatran se puede utilizar con filtrados de hasta 30, el resto de los anti-DZA con filtrados de hasta 15 y la verdadera controversia nos surge en pacientes con insuficiencia renal avanzada con filtrados por debajo de 15, donde no tenemos aprobados los ACOs en nuestro medio y solo podemos utilizar hoy por hoy los antivitamina K. Los antivitamina K, a medida que desciende el filtrado glomerular, aumentan el riesgo hemorrágico y también conforme avanza el grado de disfunción renal, el tiempo de permanencia al rango terapéutico es menor. Y esto se asocia con mayor tasa de eventos cardiovasculares. Sobre todo en los pacientes con insuficiencia renal, el tiempo en rango terapéutico no es correcto por mayor porcentaje de sobredosificación. Y esto se puede asociar a la llamada nefropatía por warfarina, que es una lesión renal aguda en el contexto de anticoagulación excesiva por hemorragia glomerular, obstrucción tubular por cilindros hemáticos, que se puede acompañar de mayor lesión renal irreversible y mayor mortalidad. Sabemos que en los pacientes en hemodiálisis no tenemos datos derivados de ensayos clínicos, sí que hay varios metaanálisis y todos ellos concluyen que los antivitamina K no aportan beneficio en cuanto a prevención de ictus ni reducción de mortalidad, pero sí un mayor riesgo hemorrágico. Tenemos datos propios que corroboran que los pacientes anticoagulados en nuestro hospital con acenocumarol en hemodiálisis durante un seguimiento a 2 años y medio presentan mayor tasa de hospitalizaciones cardiovasculares recurrentes que en los pacientes no anticoagulados. Por tanto, no está indicada la anticoagulación en hemodiálisis de forma sistemática, pero debemos de trabajar en identificar qué perfil de pacientes se pueden beneficiar de ella. Hay datos de estudios observacionales con gran número de pacientes que sugieren que podrían beneficiarse aquellos con antecedente de ictus embolismo sistémico, con antecedente de trombo auricular o con un CHA2-VAS muy elevado, igual o superior a 6. Si iniciamos en estos pacientes antivitamina K, se recomienda que el seguimiento sea muy estrecho. Fijaros, determinar el primer INR dentro de las 2 primeras dosis, en el primer mes 3 veces por semana y durante tratamiento a largo plazo cada 14 días. Y dentro de los ACOs, el apixaban nos puede aportar ventajas en pacientes en hemodiálisis. Tenemos datos de este gran estudio observacional con 25.000 pacientes, donde demuestra ser igual de eficaz, pero más seguro que la warfarina. De hecho, en Estados Unidos está aprobado el apixaban para utilización en pacientes en hemodiálisis. Se considera una opción razonable. Tenemos los datos publicados del primer ensayo clínico en pacientes en hemodiálisis que compara apixaban frente a warfarina. La N no ha sido suficiente para extraer conclusiones, no tiene suficiente potencia. Sí que no hay diferencias en riesgo hemorrágico en los 2 grupos y llama la atención que en tiempo el rango terapéutico, a pesar de ser un ensayo clínico, es muy bajo, en torno al 40%, que llama la atención, que es lo que ocurre también en la vida real. Por tanto, concluimos que la evidencia de anticoagulación en pacientes en insuficiencia renal es controvertida. En pacientes con grados de insuficiencia renal ligera moderada sí debemos utilizar ACOT. No se recomienda anticoagulación sistemática en pacientes en diálisis, son necesarios estudios controlados con mayor número de pacientes. Se pueden beneficiar a aquellos pacientes con la evidencia disponible con antecedente de ictus o embolismo, trombo auricular o con un CHA2-VAS muy alto, igual o superior a 6. Debemos individualizar la indicación. Si iniciamos antivitamina K, debe ser con un control muy estrecho para identificar los INR supraterapéuticos que nos pueden llevar a lesión renal aguda y debemos avanzar en el estudio de alternativas prometedoras como son el apixaban o el cierre de orejuela. Perfecto. Bueno, no puedo ir más rápido. Rápido, pero bueno, el mensaje está claro. Los ACOT totalmente recomendables sobre antivitamina K en el paciente con enfermedad renal moderada. Los datos de los ensayos clínicos son muy robustos de los pivotales. Disminuyen incluso a la progresión de la enfermedad renal. La duda viene en el paciente con enfermedad renal avanzada, sobre todo en hemodiálisis. El estudio renal es curioso que se presentó hace 2 años en la ACC, creo, en la AJA, y 2 años más tarde sigue sin publicarse. Sí. Un caso curioso, sigue sin publicarse. Y rápidamente para terminar, pacientes en hemodiálisis, ¿qué hacéis en práctica clínica? ¿Anticoaguláis siempre, valorando riesgo-beneficio? Yo es lo que comentábamos, hablando riesgo-beneficio de forma sistemática, no, porque es cierto que tú pones antivitamina K, que es lo que podemos hacer hoy por hoy en estos pacientes, y es que los INRs pegan unos bailes que los tienes en riesgo siempre, no los tienes correctamente anticoagulados, lo mismo los tienes en 6 que los tienes en 1. Hay que diferenciar también entre hemodiálisis y diálisis peritoneal. Pacientes con diálisis peritoneal funcionan mejor. Sí. Y la otra cosa, si vas a utilizar una VK en este paciente, que sea con autocontrol. Y las alternativas, la anticoagulante de acción directa
arriesgándote off-label. Hay muchos sitios, nosotros hicimos una revisión, o sea, un registro a nivel nacional y hay sitios que ya está utilizando bastante apixaban en estos pacientes, y el cierre de orejuela es otra alternativa. Exacto. Muy bien, perfecto. Pues bueno, voy a dar por finalizada la mesa. Disculpad a la siguiente por el retraso. Y sin más dilación, muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias a los patrocinadores y, por supuesto, a la audiencia en esta mesa, que ya es un clásico dentro del Congreso de Valencia de Cardiología, y esperamos, por supuesto, estar el año que viene otra vez. Muy bien, un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos podemos levantar, ¿no?